Hola Grupo 1776. Mi nombre es Isel Reyes Delgado y gracias a 4 de sus compañeros en el transcurso de este video les contaré cómo es que la institución bancaria en donde trabajé 13 años vulneró mis derechos humanos laborales. En septiembre de 2007, fui despedido injustamente de mi trabajo en el banco HSBC México. La causa, el área de recursos humanos de la institución tuvo conocimiento de que en ese entonces llevaba 17 años como portador del VIH. Mis datos personales contenidos en mi expediente clínico fueron transmitidos de la proveedora de servicios médicos al banco. Esta información, que solo deben conocer el empleado y su médico, fue revelada dentro de mi fuente de trabajo. Esto ocasionó que me convirtiera en objeto de conductas discriminatorias por parte de mis compañeros de trabajo. Su discriminación los deshumanizó, y los convirtió en el perfecto reflejo de una sociedad indolente. Entre algunas de sus actitudes discriminatorias, me di cuenta que cuando entraba al sanitario ellos se salían de inmediato. Y una de las acciones que más me dolió fue la actitud de una compañera a quien incluso yo consideraba como mi amiga. Me dijo que por favor ya no la saludara con un beso en la mejilla porque desconocía si la podía contagiar de algo. Antes de mi salida participé en una clausura simbólica, del edificio corporativo de HSBC, ubicado en Paseo de la Reforma, en Ciudad de México. En la que con megáfono en mano, denuncié públicamente haber sido despedido de la institución por mi condición de salud como VIH positivo. Mi caso llegó a oídos del entonces diputado David Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática. Se pronunció diciendo que el público usuario de servicios financieros debe saber que el banco HSBC discrimina a sus empleados por sus preferencias sexuales e incluso por haberse infectado con VIH, como fue mi situación. He enviado una carta a los directivos de HSBC en Londres para exigir que cambie la política de discriminación que aplica en México, dijo el legislador, quien mostró su apoyo a mi situación. El 9 de noviembre de 2007 interpuso una demanda ante la Junta Especial número 14 de la Jurisdicción Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, solicitando la reinstalación de mi cargo, salarios, prestaciones vencidas y la reparación del daño por el mal uso de mis datos personales, así como por la discriminación que sufrí. Roy Kapple, vocero de la institución financiera, aseguró que mentía sobre las razones que llevaron a la institución a mi despido. No podemos, por política del banco, pronunciarnos sobre un caso que está en juicio, pero no es por discriminación, comentó Kapple. El 15 de febrero de 2012 la Junta Especial número 14 emitió un laudo indicando que deberían pagarme la parte proporcional del aguinaldo del año 2007, así como algunas prestaciones. Sin embargo, se declaró incompetente para conocer sobre actos de discriminación y por el daño moral causado por la publicidad de mis datos. Consecuentemente promoví el juicio de amparo directo ante el 9º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito en la Ciudad de México, planteando las mismas afectaciones de fondo que había reclamado en la jurisdicción laboral, y al mismo tiempo, promoví mi caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en adelante, SCJN, para que utilizara su facultad de atracción en el asunto. La SCJN atrajo mi caso el 15 de agosto de 2012. No obstante, el 29 de enero de 2014 esta instancia final decidió no otorgarme el amparo confirmado el resultado emitido por la Junta Especial. El Estado, por su parte, indicó que los reclamos de los peticionarios se pueden dividir en pretensiones de carácter laboral, y de orden civil y penal. En este sentido, alegó que no existieron violaciones a mis derechos humanos en lo que respecta a las pretensiones laborales. El relato de Isel representa 3 cosas muy importantes para entender el caso. Primero, que la condición médica de las personas figura como un dato sensible de acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Segundo, se demostró la mala fe de la institución previo al despido de Isel. Y tercero, laboralmente hablando, el hecho de que la situación de salud de Isel haya sido revelada representa para él una difícil condena de desempleo. Resulta irónico que este fallo tenga lugar a muy poco tiempo de que la Suprema Corte Mexicana fuera reconocida por la ONU con el Premio de Derechos Humanos por su actividad durante 2013. Pues en definitiva el trato a mis derechos humanos no refleja el mérito que la Corte tuvo con sus importantes progresos del año pasado. También es importante tener en cuenta que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el párrafo 4 del artículo 4, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución.
La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. Sin mencionar que, el artículo 1 de la Constitución y 2 de la Ley Federal del Trabajo, LFT, prohíben la discriminación por condición de salud, género o preferencias sexuales, entre otros motivos. Algunas de las principales acciones u omisiones que se califican como violación a los derechos de las personas que viven con VIH o con SIDA son: la negación o limitación de la prestación de servicios médicos, la negación a la contratación o ingreso a alguna institución educativa o instalaciones oficiales, el trato discriminatorio, ofensivo o de rechazo por el solo hecho de vivir con el VIH o con SIDA, el sometimiento forzado o sin consentimiento informado a la prueba de anticuerpos al VIH. En el marco jurídico internacional tenemos una serie de declaraciones, acuerdos y compromisos que ha firmado el Estado mexicano. Y aunque estas declaraciones y documentos no tienen carácter vinculatorio, de acuerdo al artículo 133 constitucional, sí tienen un peso moral muy importante, pues enuncian aspectos básicos de derechos que debemos promover, respetar y proteger en aras de garantizar una vida digna a las personas que viven con VIH o SIDA y que todo Estado democrático está obligado a reconocer. A pesar de todas las leyes y compromisos, no solo mi caso refleja la indiferencia e ignorancia. Pues entre 2012 a marzo de 2022, el CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, recibió 317 quejas de personas que viven con VIH, el 41% por discriminación en el ámbito laboral, según ese organismo. De acuerdo a una encuesta nacional sobre discriminación, ENADIS, en 2022 en 1 de cada 6 casos, los actos de discriminación a personas con VIH también se vincularon con la orientación sexual. En su mayoría, las personas que viven con VIH fueron discriminadas en el trabajo 41% de los casos, y en el ámbito de la salud 31%. Principalmente, se vulneró su derecho al trato digno, 64% de los casos, al empleo 36%, y a la salud 29%. En última instancia, mi caso destaca la necesidad de abordar y prevenir la discriminación en el ámbito laboral, respetando los derechos fundamentales de los trabajadores. La atención internacional a esta situación subraya la importancia de la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos en el contexto laboral. Esperamos que esta narración les haya generado concientización de lo necesario que es proteger a las personas que viven con VIH-Sida, ya sea en el trabajo, en la escuela o incluso en estancias privadas de su libertad, y con ello impulsar la educación al respecto, pues todos tenemos los mismos derechos sin importar nuestra orientación sexual, condición de salud o religión. Recuerden hacer valer sus derechos y no trabajar en HSBC. Hasta la próxima.